ser como para ordenar un poco eso. Entonces, yo lo que les voy a aportar es un esquema básico de cómo pensar algunas cosas, cómo relacionarlas, que no es lo mismo de cómo ustedes se van a ordenar, puede ser este esquema o puede ser otro, para una exposición, para un examen, o el orden que se toma en una práctica clínica, ¿sí? Después vamos a ver, una vez que reconozcamos más o menos esos niveles de análisis, cómo vamos a ordenar esas otras cuestiones. Generalmente, el orden en que uno puede presentar en un examen una determinada problemática puede ser similar al que uno se encuentra en una práctica clínica, pero no necesariamente. Hay un orden estructural de contenidos que tiene que ver justamente con la relación entre estructura, función, injurias, alteraciones de la estructura y de la función, señales o semiología y estudios complementarios. Cuando hablo de estructura, hablo de estructuras anatómicas, histológicas, subjetivas, sociales. Si yo tengo una situación problema, porque nosotros trabajamos con problemas, y hay alguien que le duele la nariz, yo tengo que tener una noción de qué estructuras pueden estar afectadas, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista simbólico, ¿sí? Desde el punto de vista social. Una persona que tiene un problema en la nariz puede tener una señal que le dificulte salir a la calle porque le da vergüenza, por ejemplo, ¿sí? Pero a su vez tiene una alteración que puede ser anatómica o histológica, ¿sí? A su vez, siguiendo estoy graficando una situación para que sea más o menos clara y comprensible. Después tenemos las cuestiones funcionales, ¿sí? Esa misma persona que tiene una alteración estructural, vamos a seguir con el mismo ejemplo, en la nariz, puede tener alteraciones de tipo respiratoria, por ejemplo. Esto es, ¿cuáles son las funciones que están en juego? ¿Sí? Y yo para eso tengo que tener una noción de cuál es la fisiología. ¿Y qué significa para esa persona en las implicancias subjetivas, funcionales, y si, por ejemplo, le afecta su trabajo, su estudio, y cómo le afecta simbólicamente, ¿sí? Cómo es la vida cotidiana, por ejemplo, de una persona que tiene dificultad para respirar. Cuando estamos pensando en las injurias, tenemos que tener un orden posible, recordable, que vamos a tratar de repetir siempre. Cuando pensamos en las injurias posibles, tenemos que pensar en una clasificación de las injurias y tratar de establecer alguna relación posible entre esa injuria y las alteraciones estructurales o las alteraciones funcionales, que pueden ser unas u otras o ambas. Una misma injuria puede generar alteraciones estructurales o puede generar alteraciones funcionales o estructurales y funcionales. Hasta esa relación, a partir de esa relación, va a aparecer la posibilidad de que ese encuentro entre injurias, estructuras y funciones puede estar generando señales, que pueden ser síntomas o signos. Más adelante, ustedes cuando vean defensa van a ver que eso se pueden agrupar en síndromes, ¿sí? Después viene la cuestión de cuáles son las maneras de abordar eso. Por un lado, la historia clínica, en lo que es
la atención, cuidado de un sujeto singular. Es la lógica de la historia clínica, que es un orden metodológico fundamentalmente, es el orden de trabajo que tenemos los trabajadores de salud para ordenar un campo que es extremadamente complejo, porque hay muchísimas injurias posibles, muchísimas alteraciones estructurales, muchísimas alteraciones funcionales. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando en la facultad, generalmente estudiamos por problemas o por temas. Entonces yo digo, bueno, voy a leer el capítulo de tuberculosis. Y yo sé que a partir de que me siento a leer tuberculosis, todo lo que estoy leyendo es tuberculosis. Cosa que sucede exactamente al revés en la consulta médica. ¿Por qué? Porque la persona no sabe y nosotros, en la mayoría de los casos, tampoco sabemos qué es lo que está pasando. Entonces entramos desde la otra punta, entramos al problema desde el campo de la incertidumbre. Entonces tenemos que hacer un recorrido para buscar las pistas que nos vayan señalando cuáles son las injurias posibles, cuáles son las estructuras afectadas, cuáles son las funciones afectadas. ¿Sí? A partir de indicios, de signos, síntomas o síndromes. Cuando tenemos esto, tenemos que acercarnos, porque hasta ahora la relación con el problema es una relación dialógica, o sea, es un diálogo que establecemos con la persona y le vamos preguntando, vamos tratando de encontrar una razonabilidad. Pero no estamos en el nivel de la estructura, no estamos viendo la estructura, podemos estar viendo las señales externas. Si una parte del cuerpo, por ejemplo, tiene signos de inflamación, y este es un capítulo central, importantísimo en injuria y defensa. Identificar las respuestas inflamatorias. Más adelante, identificar las respuestas inmunológicas, ¿sí? Y otro tipo de respuestas. Las respuestas hormonales, la respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, todo eso va a ir complejizando el mundo de las señales, el mundo de los síntomas y de los signos. Nosotros tenemos que saber fisiología, tenemos que saber anatomía, tenemos que saber histología, para encontrar la lógica de las respuestas posibles. ¿Sí? Y eso no se da por separado como se da en la Facultad de Medicina. La injuria y la defensa en el paciente se presentan todas juntas. Y hay elementos de una situación problema donde la injuria y la defensa está mezclada. Siempre sucede así. Por una cuestión académica, que yo no comparto, pero no importa, se ha separado la injuria de la defensa para pensarla como momentos diferentes. En la práctica clínica, la injuria y la defensa están integradas. Entonces, si un paciente tiene una neumonía, va a tener fiebre, ¿sí? Y la neumonía va a significar una alteración de la estructura, una alteración de la función y también va a significar una respuesta al mismo tiempo. La inflamación es una respuesta, por lo tanto es parte de la defensa. La fiebre es una defensa, por lo tanto es parte de la defensa. Por lo tanto, todo eso va a estar integrado. Bueno, punto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Preguntas. Sí, profe, se entiende. Está ¿Se muy buena entiende? la explicación. Bueno. Si hay preguntas, si hay interrogantes, si alguien no entiende, por favor, hagámoslo dialogado, porque si no yo sigo adelante y vamos a estar perdiendo recursos, ¿sí? Esto no es un examen, esto es un trabajo conjunto, es un taller, es una preparación. Entonces a mí me interesa que si hay alguna duda, que lo dialoguemos, que se sientan con la libertad de preguntar lo que sea, y nos podemos equivocar, no hay problema, yo también me puedo equivocar. Así que dialoguemos y nos va a rendir a todos mucho más.
Bueno, seguimos adelante, si no hay alguna otra cuestión. Y si en algún momento alguien quiere volver atrás, volvemos atrás. Sí, sí, dígame. Escucho. Bueno, bueno, sí, bueno, bueno. Eh, déjame que lleguemos, esas son cuestiones de la epidemiología. Déjame que siga con esta parte de lo biológico integrado y cuando lleguemos, haceme acordar de ese punto, porque sí, me parece importantísimo poder, no, parece básico, pero no es tan sencillo. Esto es una situación que genera muchas confusiones, Giselle. Gracias por el aporte. Entonces, estamos hasta acá. Estructura, función, injuria, defensa, semiología. Después tenemos que corroborar las alteraciones estructurales y para eso vamos a tener algunos recursos, por ejemplo, las imágenes. ¿Sí? El examen físico primero, las imágenes después. ¿Sí? En ese orden. No voy a pedir imágenes si no hice un examen físico. Tengo que encontrar la lógica. El examen físico es una manera no solamente de tocar, sino es una manera de pensar el problema. Es un ordenamiento que busca información que se va a ir cotejando con la información dialogada, que fue la primera parte, fue la parte de la anamnesis, ¿eh? Que es la investigación dialogada. Y ahora vamos a ir a por la materia, digamos. Vamos a ir a ver cómo en el examen físico se corresponden las primeras hipótesis que nosotros tenemos sobre lo que está sucediendo. Después tenemos los laboratorios, que son tomas de muestras que pueden ser de cualquier secreción, pueden ser de sangre, de orina, pueden ser de tejidos, pueden ser de materiales de secreción, donde vamos a buscar distintos tipos de muestras para distintos tipos de laboratorios. Puede ser un laboratorio de análisis clínicos, esto es un hemograma, una orina, una punción de líquido cefalorraquídeo para ser evaluada. Podemos estar tomando muestras de tejidos para anatomía patológica. Podemos estar tomando muestras para encontrar agentes. Esto es, por ejemplo, para microbiología, parasitología, virología, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos más o menos armada un esquema que vamos a ser respetuosos. Ese esquema es universal, o sea, todos los médicos del mundo, o buena parte, porque hay distintas medicinas, pero buena parte de los médicos del mundo van a utilizar este esquema básico. Y este esquema, aunque parezca sencillo, aunque parezca una obviedad, me parece que es importante que ustedes lo tengan en claro para ordenarse el pensamiento cuando están por rendir un examen y para ordenarse el pensamiento cuando tienen que evaluar un problema. ¿Sí? Ahora, los problemas no son solamente singulares, no son solamente aislados, no son solamente de pacientes individuales. ¿Eh? Y la palabra individual tiene significados. Es el paciente aislado, son las relaciones internas de un paciente aislado. ¿Sí? A lo sumo, las relaciones inmediatas de trabajo, de familia, ¿sí? Pero lo que se está pensando en el individuo de la medicina son las relaciones fundamentalmente internas. ¿Qué le está pasando al paciente X? Otro concepto que aparece y complejiza la cosa por necesidad es que los sujetos, estos individuos, que en realidad no existen los individuos, es un recorte metodológico. Ninguna persona vive aislada,
porque respiramos, porque comemos, porque tenemos sexo, porque trabajamos, porque dormimos, porque hablamos, porque pensamos, y todo eso es relacional, aunque nosotros nos pensemos como una entidad aislada. No existe ningún humano que viva, sobreviva o muera en forma aislada. Todo implica un campo de relaciones. Y ahí aparece otro concepto que es el concepto de sujeto. Y el sujeto da cuenta justamente de esas relaciones, de todo lo relacional que tienen, si se quiere, los individuos. Esas cuestiones internas que son propias de cada quien, que vemos en un recorte metodológico que se llama individuo, se ven relacionadas en el concepto de sujeto. Por lo tanto, un sujeto es singular. Esto sería una suerte de sinónimo de individual, pero no es lo mismo la singularidad que la individualidad, porque la singularidad es relacional. Entonces, cuando yo hablo de Gabriel Ariza y lo pienso como individuo, lo pienso recortado sus relaciones. Cuando hablo de Gabriel Ariza en términos singulares, estoy hablando de un sujeto que está relacionado, que es docente, que es papá, que un montón de cosas, un montón de relaciones que constituyen a ese sujeto. Es sujeto de la ley, es sujeto de principios, es sujeto de valores, es sujeto de afectos, es sujeto de emociones y muchas otras cosas, ¿sí? Y trabaja y cumple horarios y está definido tanto por cuestiones que son en parte relativas a elecciones propias, pero por muchas razones está definido por cuestiones que no le son propias, que son colectivas. Acordamos encontrarnos para este encuentro en un horario, y ese horario nos define a todos. Nos tuvimos que levantar en determinado horario, tuvimos que acceder a internet, todas esas cuestiones son colectivas. Entonces, esa complejidad de lo colectivo y de lo singular establece niveles de análisis en el campo del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Entonces, hay momentos donde yo puedo recortar el problema a cuestiones individuales. Yo decía la otra vez en el encuentro, decir, hay intervenciones donde yo tengo que centrarme en un nivel de análisis donde lo relacional lo recorto transitoriamente. Si yo voy a pedir una muestra de sangre, ¿sí? Yo voy a esperar un resultado de laboratorio donde lo relacional, lo subjetivo, queda fuera de ese análisis. Yo no voy a encontrar en un hemograma las cuestiones afectivas de una persona o los recursos económicos que tenga. En una muestra de sangre yo voy a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, estructura, ¿sí? Con valores que están establecidos como normales y donde la muestra me va a estar dando una información de a qué distancia de esos valores normales está la muestra que yo solicité estudiar. ¿Sí? Entonces, a ese nivel, yo voy a estar dejando por fuera, estoy por debajo del nivel del sujeto y del individuo. Estoy en un nivel de lo biológico. Si yo tomo una muestra de anatomía patológica, quiero que me informen qué tipo de células tiene, qué tipo de alteraciones citoplasmáticas, qué tipo de alteraciones nucleares, porque eso me puede dar la clave de un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, bajo del nivel del individuo y del sujeto y tomo una consideración de un campo que se llama biológico. Pero por debajo de ese nivel biológico tengo otro nivel que es más complejo todavía, pero que está por debajo, que es el nivel molecular. Entonces yo en determinados estudios puedo estar considerando que en el campo molecular de un sujeto puede haber determinadas alteraciones. Y tendré o no recursos para estudiar ese nivel molecular. Pero si seguimos en profundidad, nos vamos a encontrar
con otro nivel de complejidad que es por debajo del molecular, que es el nivel atómico. ¿Sí? Y yo sé que hay determinadas problemáticas que pueden afectar el nivel atómico. Entonces, cuando un paciente hace, por ejemplo, radioterapia o está expuesto a radiaciones o está expuesto al sol, puedo pensar de que puede haber afectaciones en el nivel atómico. Puedo tener más o menos recursos para estudiar ese nivel. Hay una medicina nuclear, atómica, que se ocupa de estos niveles de complejidad. Ahora, por lo que vamos explicitando, tenemos un nivel individual o singular, tenemos un nivel molecular, un nivel biológico, por debajo del nivel biológico uno molecular, por debajo uno atómico. Y de acuerdo a cómo siga progresando la ciencia, es probable que nos encontremos con otros niveles de complejidad, protónicos, electrones, y veremos cómo la ciencia se ocupa de generarnos nuevos campos de conocimiento. Ahora, por encima del nivel singular, tenemos lo colectivo. Tenemos otro orden de complejidad, que está por encima de los individuos y de los sujetos singulares. En un orden que definitivamente es social, pero que no es externo a los sujetos. Los sujetos son sociales, pero son biológicos y son subjetivos y son políticos y son económicos, todo eso junto y a la vez. ¿De qué estamos hablando con ese orden? Ningún sujeto singular, ningún sujeto humano, ningún individuo humano tiene posibilidad de vivir si no está sujeto a un orden social y pertenece al orden social, incluyendo su propia biología. Y esto lo quiero explicitar. El cuerpo, ese que nosotros tenemos, que podemos reconocer de cada quien, es un cuerpo construido socialmente. ¿Por qué? Porque la alimentación que constituye nuestro cuerpo está organizada al modo social. Entonces, es el orden social de la distribución de alimentos el que define las formas de crecimiento del cuerpo de cada quien. Y el acceso al alimento no está en base a un orden primario de la naturaleza, donde cada quien consume lo que necesita o lo que desea, sino que está en orden a lo que cada quien puede acceder vía mercado. Por lo tanto, las personas no comen lo que quieren o necesitan, comen lo que quieren o necesitan si tienen la posibilidad de acceder económicamente a ese alimento. Y si no, no. Entonces, el cuerpo que se nutre de nutrientes, de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos, de vitaminas, de micronutrientes, está definido biológicamente por lo social. Por lo tanto, nosotros decimos que lo social no es una cuestión externa, sino que es constitutiva del orden biológico. Define el orden biológico. Y así sucesivamente, si quieren después, podrán hacer preguntas. Sucede del mismo modo con el trabajo, sucede del mismo modo con la sexualidad, sucede del mismo modo con la educación, con las relaciones culturales, con los valores, con los principios. Todo se constituye en un orden social y nosotros vamos tomando, en la medida de nuestras posibilidades, algunos recursos que después consideramos propios, pero que no son propios, no los inventamos, no los generamos individualmente, sino que son generados socialmente y de los cuales nosotros nos vamos nutriendo. Esto implica, ese campo de relaciones, implica órdenes también. Hay un orden que es el de primer nivel, que es el nivel familiar. Alguien nos alzó, alguien nos dio la teta, alguien nos dio una mamadera, alguien nos cuidó, alguien nos cambió, alguien nos llevó de la mano para que diéramos los primeros pasos. Nos enseñó a jugar, nos enseñó las palabras. Ese orden de reproducción es el nivel familiar.
sea biológico, sea afectivo, no importa, alguien constituye ese lugar. La familia puede ser más grande, más chica, más problemática, menos problemática, más afectiva, menos afectiva, puede ser expulsiva, puede ser violenta, puede ser un montón de cosas, pero constituye un nivel de análisis familiar. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema en la práctica clínica, tengo que considerar de que hay un nivel de sujeto o individuo, hay un nivel biológico, hay un nivel molecular, hay un nivel atómico, pero también hay un nivel familiar. Y cuando voy por fuera de las familias, me encuentro con la comunidad, que es una estructura más compleja que la familia, donde existen los vecinos, donde existen las instituciones, existen las escuelas, las comisarías, el barrio, las organizaciones barriales, los clubes, las iglesias y todas las estructuras que corresponden al nivel comunitario. Por encima y más complejo que el nivel comunitario es el nivel del Estado. Nosotros vivimos en sociedades estatales y lo estatal supone organizaciones jurídicas, políticas, económicas, ministerios, ¿sí? Un orden de representación que puede ser diverso, puede ser una monarquía, puede ser una república, puede ser democrática, puede ser autoritaria, ¿sí? Pero existe un ordenamiento de estados. Y ese ordenamiento de estados organiza nada más y nada menos que el sistema de salud, porque los sistemas de salud son organizados de los ministerios, y los ministerios son estructuras políticas que corresponden al nivel del Estado. Ahora, si seguimos complejizando la cosa, por encima del nivel del Estado existen las organizaciones sociales, estructuras sociales de poder y de intereses, de representación de intereses. Es muy claro ver ahora, con la situación de la inflación en la Argentina, cómo se da una puja, tengamos la definición y el color y la mirada que cada quien quiera tener, entre las políticas que intenta definir el Estado y las políticas y la economía que intenta definir organizaciones sociales de poder. Salió hace poquitos días un representante a decir que un representante de una estructura económica de muchísimo poder en la Argentina que ante la pregunta de un periodista que qué hacían con la inflación, y el señor respondió de que lo que hacían era remarcar justamente cuando ellos son los que definen los valores de los productos en la Argentina. O sea, que remarque un almacenero de la esquina es una cosa. Ahora, que remarque el que produce los alimentos en la Argentina, es allí claramente donde se producen relaciones de poder, relaciones económicas que definen el modo y la calidad de vida de una población. Esto puede ser que genere muchas dudas. Vamos a hacer un parate acá, como para que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. ¿Me podría volver a repetir lo que sería el significado de singular? Sí, Porque me singular. estoy anotando acá y Sí, acabé me perdiendo. sí, Ingrid. Ingrid, ¿no? Sí, Ingrid. Bueno, sí, Ingrid es. Ingrid. sí, mi Ah, nombre es Ingrid. ahí, bien. Sí, hay conceptos que sirven para estudiar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad en su totalidad no la podemos estudiar, entonces necesitamos recortarla. Para eso utilizamos conceptos que definen qué parte de la realidad vamos a estar estudiando. Uno de esos conceptos es el concepto de individuo, donde yo estudio una problemática que me puede estar planteando Ingrid, y yo lo estudio
con la mirada, con el recorte del concepto de individuo. Veo sus relaciones internas, veo su composición, veo su proceso histórico aislado, veo y escucho y trato de abordar los problemas que están sola y exclusivamente en Ingrid. Ahora, hay otros conceptos que me establecen otras relaciones. Entonces me dicen, pero Ingrid debe tener una familia, debe estar estudiando medicina y por lo tanto está vinculada a la Facultad de Medicina. Debe tener alguna forma de sustento económico, debe tener un tipo de alimentación, debe comprar sus materiales de estudio de alguna manera y los elige de alguna manera. Puede ser que estudie por Google, puede ser que estudie por libros, por apuntes o por revistas. Entonces, se viste de alguna manera según patrones que le parecen propios, elegibles, pero también dentro de lo posible, dentro de lo que económicamente puede desarrollarse, puede tener o no una cobertura de salud, puede viajar, puede haber nacido en distintas regiones, puede tener valores culturales diferentes. Todo eso no cabe dentro del individuo Ingrid. Todo eso está relacionado y es determinante de la vida de Ingrid y es constitutivo de la vida de Ingrid, porque sin todas esas cuestiones, Ingrid no tendría posibilidad de estudiar medicina, por ejemplo. Entonces allí estoy aplicando un concepto diferente, estoy aplicando un concepto que es relacional. Entonces, ese concepto es la singularidad. La singularidad, ¿qué es? Es parte constitutiva de lo colectivo. Cada uno de nosotros somos singulares y colectivos a la vez. Existimos como personas en forma independiente, relativamente independiente, pero relativamente somos siempre dependientes de otras estructuras, de una estructura familiar, comunitaria, estatal, del mundo de las relaciones del poder, de las relaciones económicas, ¿sí? Que definen detalles de la vida de cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo tengamos en cuenta. Si una persona quiere y define, por ejemplo, hacerse vegetariano, porque tiene una cuestión que piensa en relación al mundo de los animales, o sencillamente porque no le gusta la carne o porque no quiere comer carnes, va a abrirse a una decisión que parece única y personal de elegir otro tipo de alimentos. Y esos alimentos no los va a ir necesariamente cada uno de nosotros a producirlo en el patio de la casa. Va a ir a la verdulería, pero a su vez el verdulero no lo plantó en el fondo de su casa, sino que fue al mercado. Y el mercado no los produjo, sino que los distribuye de productores que vienen de distintos lugares. Algunos productos son cercanos, en el caso nuestro de la ciudad de Rosario, otros vienen de la provincia de Buenos Aires, otros vienen de La Pampa, otros vienen del norte, otros vienen de países cercanos, ¿sí? Hay sistemas de producción, hay sistemas de traslado, hay sistemas de organización de ese mundo. Por lo tanto, por ejemplo, en lo alimentario, no comemos productos naturales, sino productos industrializados. La hoja de lechuga que compramos en la verdulería es un producto industrial que ha sufrido una serie de procesos, incluyendo agroquímicos, químicos para mantenimiento. Si nosotros tenemos una planta de lechuga en una maceta en nuestra casa, vamos a ver que si cortamos esa lechuga,
y no la cuidamos debidamente, en 2 días va a estar absolutamente magra, imposible de ser consumida. Pero la lechuga que nosotros compramos en la verdulería viene probablemente de otra provincia y tiene semanas. Y ha sido mantenida con refrigeración, con productos químicos, con hidratación. O sea, es un producto producido, trasladado, distribuido, mercantilizado, que ha pasado por muchas manos. Y sin embargo llega como si fuera recién cortada. Eso es un producto artificial. Es un producto natural que artificialmente ha sido sostenido. Entonces, yo digo, y si yo quiero comer productos naturales, ¿cómo tengo que hacer? Y los tengo que producir. Los tengo que producir. Cada uno de nosotros tendría que tener una gallina para que produzca los huevos, y tendríamos que tener una huerta, y tendríamos que producir nuestras propias fibras para constituir nuestros propios vestidos. Como eso no sucede, y es imposible que suceda, cada uno de nosotros es dependiente relativamente de una estructura social. Y esa estructura social define nuestra existencia, define nuestros horarios, define nuestras formas de alimentación, define nuestras formas de relación, define nuestras relaciones de trabajo. Entonces, esto es la diferencia entre aplicar, si se quiere, como una lente diferente, cuando nosotros pensamos a través del concepto de individuo, cuando pensamos a través del concepto de la singularidad de los sujetos. Y cada uno de nosotros, si vamos dialogando entre nosotros, vamos a encontrar una enorme cantidad de cuestiones que son comunes. Entonces, somos sujetos singulares por un lado, tenemos un nombre, un número de identidad que nos define como sujetos relativamente independientes. Pero a su vez tenemos una enorme cantidad de elementos comunes. Y por lo tanto somos sujetos también colectivos a la vez. Según el concepto con el cual nosotros estemos mirando la problemática. El campo problemático que es de nuestra pertinencia, que es el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Entonces, no es lo mismo pensarnos como sujetos absolutamente independientes, como es el concepto del individuo, a pensarnos como sujetos relativamente independientes, pero que a su vez somos sujetos colectivos. ¿Se entiende, Ingrid? Sí, se entiende. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor, estamos para eso. Bueno, ahora que hicimos este esquema, vamos a tener que en cada uno de esos niveles, el oficio nuestro, la profesión nuestra, tiene metodologías diferentes. No se estudia el nivel biológico de una muestra de sangre con la misma metodología que se estudia la problemática de la diarrea en un barrio. Son metodologías diferentes. Como no se estudia las políticas que emanan de los ministerios de los estados, que las afectaciones moleculares que produce el sol en el cáncer de piel. Son niveles de análisis diferentes, con reglas diferentes y metodologías diferentes. Entonces, a grosso modo, lo que estamos planteándoles a ustedes en Injuria es que hay un nivel de la clínica, un nivel de la singularidad, si ustedes quieren, de la individualidad, que ustedes tienen que aprender, que es la metodología de el desarrollo de la historia clínica. Ese es el ordenador metodológico del nivel de las personas en la práctica médica. Ahora, hay otro nivel que es el colectivo, que es el epidemiológico. Y hay otro nivel que es el del sistema de salud, que ustedes tienen que conocer, porque ustedes van a trabajar no en forma independiente, individual, aislada, con una persona que dice, me duele la cabeza, sino que aunque ustedes estén solamente
ustedes con otra persona, esa relación va a estar regida por leyes, por prácticas, por sistemas, por metodologías que ustedes tienen que conocer y respetar. Yo no puedo hacer lo que me place con una persona que me viene a consultar porque tiene un determinado problema. No hago cualquier cosa. Por eso es que tuve que estudiar medicina, por eso tuve que aprender las leyes, por eso tuve que saber cómo es la estructura del sistema de salud y tengo que conocer los principios éticos que tengo que respetar para una intervención o no. ¿Sí? Todo eso está arreglado. No absolutamente, porque tengo márgenes de creatividad, pero está arreglado. Estoy trabajando en un campo arreglado. ¿Sí? Entonces, en uno de esos niveles es, por un lado, el clínico, el de la historia clínica, el de la relación singular entre un trabajador de salud y un paciente que consulta por un determinado problema, es un nivel de análisis. Y otro nivel de análisis es el epidemiológico. Cuando yo estoy tratando de mirar el problema, no de los sujetos aislados, sino de las poblaciones, de que hay muchos sujetos que tienen determinadas problemáticas y esas problemáticas pueden ser vistas en forma común. Entonces yo puedo ver en el nivel clínico a una persona que tiene diabetes. Y yo puedo pensar que la diabetes afecta a determinadas estructuras, afecta a determinadas funciones, que puede dar determinados signos o síntomas o determinados síndromes, que se puede expresar de determinada manera, que puede producir alteraciones funcionales, hormonales, metabólicas, etc. ¿Sí? Pero también puedo pensar que hay muchas personas que se están transformando en diabéticas. Entonces eso me lleva a otro nivel de análisis, que es el epidemiológico. Y así como hay intervenciones en el nivel clínico, hay intervenciones en el nivel epidemiológico. Y es allí donde vuelvo a la pregunta de Giselle, que me pregunta sobre la promoción, la prevención, el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación como campos de niveles de intervenciones médicas. ¿Sí? Entonces, poder definir de que mi trabajo no es solamente la atención singular de sujetos que demandan atención en el campo del nivel clínico, sino que también nuestro oficio, nuestra profesión, tiene responsabilidades sobre la totalidad de la población. Y debemos estudiar los problemas con distintas metodologías de acuerdo a la complejidad del problema que estemos viendo. Entonces, cuando estudiamos un diabético en forma aislada, es una cosa. Cuando estudiamos los diabéticos de una sociedad en un determinado momento, es otro nivel de análisis y tiene otras metodologías. Entonces, puedo estudiar dentro de lo colectivo, dentro de lo poblacional, los niveles de análisis que antes les mencionaba. ¿Qué pasa con los diabéticos a nivel familiar? ¿Qué pasa con los diabéticos a nivel comunitario? ¿Qué pasa con los diabéticos a nivel del Estado? ¿Y qué pasa con los diabéticos a nivel de las organizaciones de la sociedad civil? Son distintos niveles de análisis. Todo ese campo está dentro de lo colectivo, está dentro de lo poblacional. Y de eso se ocupa la epidemiología y las políticas de salud. Ahora, para que haya políticas de salud, para que haya definiciones de cómo el Estado interviene sobre, por ejemplo, la problemática de diabetes, si les otorga la insulina, si no, si las atenciones son gratuitas o no, qué costos tiene, qué accesibilidad, cuáles son los recursos que se ponen a disposición de los diabéticos, nosotros debemos construir la información. Si nosotros no construimos la información, el Estado no tiene recursos para intervenir, para generar políticas. Puede ser que el Estado esté interesado en resolver el problema, puede ser que el Estado no esté interesado en resolver el problema. Nosotros tenemos estados que tienen una jerarquización de importancia de determinadas patologías y hay patologías a las cuales se asignan muchos recursos y patologías a las cuales no se asignan recursos. Ejemplo clásico de eso es la enfermedad de Chagas, por ejemplo. En general, no hay recursos. No hay investigación, no hay
investigación de nuevos tratamientos. En general, las políticas son muy exiguas, son muy pobres. Hay otros campos, hay otras patologías que tienen otro valor político y se les asignan más recursos. Entonces, hay determinados campos dentro de las políticas de salud que tienen mayor o menor importancia. No son todas iguales. No da lo mismo tener lepra que tener VIH. No da lo mismo tener Chagas que tener cáncer de colon. Las organizaciones políticas del Estado y del mercado médico asignan valores diferentes a distintas patologías. Algunas les interesan más, después descubriremos a lo largo de la vida de trabajo por qué determinadas patologías tienen más importancia para las políticas y por qué otras tienen menos importancia. Depende a quién los afecte, depende de qué ganancias generen las intervenciones, pero eso los médicos, aunque no seamos los que definimos necesariamente esas diferencias, no podemos desconocerlas. Entonces, ¿cuáles son los modos de intervención en ese campo de lo colectivo? La promoción, la prevención, ¿sí? La promoción, uno de los elementos fundantes, es que la promoción es promoción de salud. Es todas aquellas actividades que se desarrollan para favorecer modos de vida saludables. Eso es la promoción de la salud, que no es exclusiva del sistema de salud, no es exclusiva de los médicos, no es exclusiva de los enfermeros, no es exclusiva de los trabajadores de salud. La promoción de la salud compete a toda la sociedad. Un maestro o una maestra en una escuela hace promoción de la salud cuando dice, bueno, hay que elegir alimentos saludables, hay que cepillarse los dientes, hay que tener higiene. Todo eso es el campo de la promoción de la salud. La cantidad de horas necesarias para recuperar las fuerzas, la necesidad de ventilación de las viviendas, de la higiene de las viviendas, de la necesidad y la importancia del agua potable y muchísimas otras cosas. No quiero abundar en ejemplos, quiero que se establezca una imagen gráfica respecto a lo que son las intervenciones en promoción de la salud. Otra cosa diferente es la prevención de la enfermedad. Es decir, ¿qué acciones podemos estar generando y proponiendo para evitar enfermedades? Y uno de los paradigmas claves de la prevención de la enfermedad son las vacunas, por ejemplo. Son intervenciones a nivel singular, pero también colectivo, de planes de vacunaciones, por ejemplo, para evitar enfermedades. Puede haber tratamientos, puede haber distintos recursos en que el sistema de salud, y acá hay una responsabilidad diferencial, ya es el sistema de salud el responsable de las prevenciones de la enfermedad, de tener intervenciones para evitar enfermedades. El saneamiento ambiental es una cuestión que tiene que ver con la prevención de enfermedades, aunque no esté directamente vinculado al sistema de salud. Las personas, tiene que haber un dispositivo de políticas a nivel del Estado que defina que en los cursos de agua dentro de una ciudad, por ejemplo, en las llamadas zanjas, cunetas, tiene que haber un saneamiento ambiental, que tiene que haber un determinado recorte de estructura de la naturaleza. Hay que hacer podas de árboles, podas de vegetación, control de plagas. Todas esas cuestiones tienen que ver con la prevención de enfermedades. Hay sectores de la estructura del gobierno que tienen que definir, ¿cuántos perros pueden estar circulando por la calle?
Porque si hay un exceso de perros, digamos, podría haber tanto lesiones traumáticas como transmisión de enfermedades. ¿Cómo se controla la población de roedores? ¿Cómo se controla la población de felinos en una ciudad? Generalmente de eso se ocupa una parte del ministerio que está vinculado no necesariamente con nuestro trabajo, pero sí con el de los veterinarios, por ejemplo. Control de plagas es una parte de las políticas del Estado que tienen que ver con la prevención también. ¿Sí? Giselle, no sé si respondí la pregunta y si queda claro. Como por ejemplo, ¿cuál? Eso es promoción. No, no es prevención primaria. También puede estar, a ver, entre la promoción y la prevención no es que hay un muro que impide el paso. Hay articulaciones de conceptos que pueden estar vinculados. Entonces, una práctica de promoción de modos de vida saludables no tiene por qué limitarse y no poder hablar sobre modos en que ese mismo cuidado de la salud evita la reproducción de enfermedades, ¿sí? Entonces, si una persona tiene un estilo de alimentación saludable, a su vez está previniendo la posibilidad de tener un síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, puede ser la promoción una herramienta para la prevención de la diabetes, ¿sí? Y para, si se quiere, más a largo plazo, para la prevención del infarto de miocardio. Entonces, trabajar en promoción de la salud en las escuelas con los chicos desde los primeros grados, de los primeros jardines, estableciendo formas de alimentación saludable, puede tener consecuencias, y es esperable que tenga consecuencias sobre esa generación cuando tenga 20, 30, 40, 50 o 60 años, ¿sí? Porque va a estar ese modo de la promoción de la salud, va a estar generando prácticas que van a permitirle prevenir enfermedades. Entonces, la promoción de la salud tiene consecuencias sobre la prevención de enfermedades. Y a su vez, eso ayuda a que los diagnósticos sean más precoces. Por lo tanto, va a tener consecuencias sobre las prácticas de diagnóstico. Y a su vez va a generar modificaciones sobre la facilidad en hacer tratamientos, ¿sí? Por lo tanto, los principios de promoción están vinculados a las actividades de prevención, a las actividades de diagnóstico, a las posibilidades de tratamiento y a las posibilidades de rehabilitación. Esto es que cuanto mejor políticas de promoción de salud tengamos, es probable, como ha sucedido, que tengamos expectativas de vida mayores en una población, en una generación. ¿Sí? En el mundo ha habido, en las últimas décadas, en determinadas poblaciones, una extensión de la expectativa de vida. Las poblaciones europeas, por ejemplo, están teniendo una expectativa de vida más larga que las generaciones anteriores. Determinados sectores de la sociedad en Latinoamérica tienen una expectativa de vida más larga que las generaciones anteriores, pero determinados sectores sociales. Otros sectores sociales están teniendo una expectativa de vida mucho más corta, ¿sí? Lo que pasa en los barrios con los chicos jóvenes es que buena parte de los chicos jóvenes de los barrios están teniendo una expectativa de vida muchísimo más corta que la población general. Y están teniendo estilos de vida
porque es relacionados a la expectativa de vida que saben que tienen. Porque hay muchos chicos que saben que no van a pasar de los 25 años. Y eso define modos de relación, modos de vida, calidad de vida, que es diferente a poblaciones que hoy están teniendo expectativas de vida de dentro de las 7 u 8 décadas, ¿sí? Y hay muchas poblaciones que saben que sus posibilidades de vida llegan hasta los 25, hasta los 30 años con suerte. Las poblaciones, por ejemplo, de población trans, población travesti, en la Argentina, en determinados sectores sociales, tiene una expectativa de vida de 35 o 40 años, como mucho, ¿sí? Ahora, ha habido parte de las poblaciones trans, a partir de ciertos cambios de política, a partir del acceso a determinados derechos, una serie de cosas, que han generado un aumento de esa expectativa de vida. Es posible que lleguen a otra expectativa de vida. Y esto es producto de políticas de salud, que no solamente son competencia del sistema de salud, sino también de otros órdenes del Estado, de otros órdenes de lo comunitario, de otros órdenes de lo familiar. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos a una persona en un consultorio, puede tener distintos marcos de acuerdo al orden social en que pertenece. Lo que ha generado el feminismo, por ejemplo, en poner de relieve lo que significa la problemática de ser un sujeto femenino en nuestro país y en el mundo, ha tenido una enorme importancia en las prácticas de salud. Porque se han evidenciado cuestiones que estaban ocultas, que estaban negadas, que estaban invisibilizadas, ¿sí? Las problemáticas de la diversidad sexual en cuanto a la diferencia del acceso a derechos de las llamadas diversidades sexuales ha puesto en evidencia problemáticas que estaban tapadas, que estaban normalizadas, que estaban invisibilizadas. Entonces, las sociedades son dinámicas, van cambiando, y en ese cambiar van generando condiciones de vida diferentes. Y ese es nuestro trabajo, estar observando las condiciones de vida para tratar de generar los aportes necesarios, sea en el campo de la promoción, de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, de la rehabilitación. Nosotros tenemos muy invisibilizado la problemática de los adultos mayores, por ejemplo. Los adultos mayores están siendo mayoritariamente en nuestra sociedad un sobrante. Y los estamos ubicando en geriátricos, en instituciones, nos los sacamos de encima rápidamente. Se jubilan las personas, ya no sirven más. Bueno, entonces las ubicamos en algún lugar donde no jodan. Disculpen que hable así en términos un poco groseros, pero eso es lo que está sucediendo. Y las personas, los adultos mayores, se dan cuenta de eso. Y tienen efectos sobre su salud, sobre su salud biológica, sobre su salud afectiva, emocional, psíquica, y también sobre sus perspectivas sociales de calidad de vida. Nosotros estamos invisibilizando las condiciones de vida de los adultos mayores. Ni siquiera se estudia en general. O los estudiamos en forma así periférica. Algunas personas se ocupan de pensar cuál es la problemática de los adultos mayores. Nosotros tenemos una gran predominancia en valorar, por lo menos en términos teóricos, la calidad de vida materno-infantil. Le damos prioridad, por lo menos en lo teórico, después veremos si en las políticas o en el sistema de salud eso se corresponde, pero hablamos mucho de la salud materno-infantil, hablamos mucho sobre las problemáticas de los adolescentes, no necesariamente los estamos acompañando con las prácticas necesarias para afrontar los problemas que tienen los adolescentes. Hablamos sobre las problemáticas de los adultos jóvenes, que están sobre todo en la etapa productiva,
Y veremos cómo esos distintos niveles de análisis van generando miradas y problemáticas que en determinado momento hacen que se puedan visualizar esos problemas y en determinado momento se invisibilizan. La enfermedad de Chagas está invisibilizada. La lepra está invisibilizada. Y hay una enorme cantidad de patologías y de poblaciones que están invisibilizadas. Entonces, el campo de las transformaciones políticas de las poblaciones van generando atenciones diferentes sobre determinadas problemáticas. Y nosotros estamos un poco allí tratando de observar la cosa. Hago un alto. Preguntas. Yo tengo una pregunta, profe. Aprovechando ese tema que estamos hablando de invisibilización, Sí. No se habla mucho en la facultad, como estamos estudiando, sobre discapacidad, sobre limitaciones, ya ellas físicas, cognitivas, no sé. Y una de las supes de injuria nos dice que una mamá concurre con un chiquito que tiene síndrome de Down. Sí. Y yo no tengo la mínima noción de cómo se aborda un paciente que tiene una limitación, sí. que tiene y quería más o menos, a ver, tener una noción para poder defenderme en ese punto en un examen, que se me llegan y me preguntan, bueno, si tu paciente llega fracturado, se llega cualquier cosa, es un chico con síndrome de Down, ¿qué hacer? Sí, sí. Es una de las cuestiones que nosotros, algunos docentes, estamos trabajando hace algunos años, tratando de generar alguna propuesta sobre el tema de discapacidad. El tema de discapacidad es una de las 4 inequidades. Nosotros hablábamos tradicionalmente de 3 inequidades. Las inequidades de clase, las inequidades de género y las inequidades de etnia. ¿Sí? 3 cuestiones que son sumamente importantes, que incorporemos al campo de la problemática de la salud, enfermedad, atención, cuidado. La discapacidad es una inequidad social tremenda, de tremenda importancia, por las consecuencias que genera sobre la calidad de vida de las poblaciones afectadas, pero a su vez, los médicos particularmente tenemos una función específica frente a la discapacidad, porque en todas las organizaciones, instituciones de salud y enfermedad, son los médicos los que tenemos que poner la firma sobre las decisiones que se toman sobre las cuestiones vinculadas a discapacidad. Quiero ser más claro. Un niño con síndrome de Down o una persona con síndrome de Down puede requerir estimulación. Es claramente diferente la evolución, el crecimiento, el desarrollo y los alcances de vida y de relativa independencia que puede lograr una persona con síndrome de Down, si está estimulada, si está educada, si va a la escuela, si está contenida a nivel familiar, contenida a nivel comunitario, si está contenida dentro de las políticas del Estado y si está contenida dentro de las organizaciones civiles de la comunidad. Cuando todas esas cuestiones no están, son las prácticas tradicionales de que al síndrome de Down se lo escondía en la pieza de atrás y donde la familia se avergonzaba de tener un integrante y lo disimulaba en cuanto podía y no lo mandaba a ninguna institución para desarrollar sus capacidades. Hay trabajos que son fabulosos donde, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá saben tocar el piano? ¿Una? Numérense, ¿cuántos saben tocar el piano? Hay registros de investigaciones sobre personas con síndrome de Down que tocan el piano. Yo no sé tocar el piano. Que hacen poesía, que escriben, que hacen literatura. Entonces, las capacidades, que trabajan, que estudian, que van a la escuela. Entonces, las posibilidades de calidad de vida tienen que ver primero con sacar de la invisibilización, sacar del encubrimiento del problema y desarrollar acciones
tanto singulares, familiares, comunitarias, estatales y de toda la estructura social en su conjunto, para que, por ejemplo, el síndrome de Down tenga una evolución diferente. Es como cualquiera de nosotros que hemos llegado a la universidad, si no nos hubieran mandado a la escuela primaria, no estaríamos acá. Seríamos analfabetos. Y una persona analfabeta también es una inequidad social. La falta de acceso al estímulo, al desarrollo, es una inequidad social que ocurre en los discapacitados, que ocurre en los pueblos originarios, que ocurre en las poblaciones femeninas, y hablo femeninas en términos de mujeres y diversidades feminizadas, y ocurre en forma diferencial en las distintas clases sociales. No todas las clases sociales tienen acceso a los mismos derechos, no tienen acceso a los mismos estímulos, no tienen acceso a la misma alimentación, vestido, cuidado, habitación. Por lo tanto, los desarrollos de la calidad de vida son dependientes de las inequidades sociales o son dependientes de las políticas para revertir esas inequidades. Este es un marco conceptual respecto a síndrome de Down. Síndrome de Down también implica alteraciones estructurales, porque podemos reconocerlo a partir del epicanthus, que es la forma particular que adquieren los ojos, porque podemos reconocer que tienen ciertas tendencias a alteraciones metabólicas, que tienen mucha tendencia a tener síndromes metabólicos, entonces a tener diabetes, a tener dislipidemias, a tener cardiopatías, ¿sí? Por lo tanto, una cosa es el estudio de la singularidad biológica de un síndrome de Down, que implica tener controles pediátricos particulares atendiendo a las características biológicas del síndrome de Down, pero a su vez, en forma indisoluble, ver cuáles son las condiciones de calidad de vida en términos de políticas o de cuidados sociales que tienen las personas con síndrome de Down. Si nosotros separamos eso y decimos, nosotros nos ocupamos de lo biológico, de lo social se ocupe otro, lo que vamos a tener es un cuerpo que va a tener una enorme cantidad de afectaciones en tanto y cuanto no se cumplen determinados derechos y accesos a cuidados. No es lo mismo atender a una persona con síndrome de Down que ha sido cuidada, que ha sido estimulada, que ha sido alimentada adecuadamente, que ha sido vestida, que ha sido ocupada en un espacio de intimidad. Una de las preguntas es qué pasa con la sexualidad de las personas con síndrome de Down. ¿Tienen derecho a tener sexualidad o no? Durante mucho tiempo se ha reprimido las posibilidades de la vida sexual de las personas con síndrome de Down y de otras estructuras, de otras formas, de otros síndromes. Las personas con ciertas limitaciones en el campo de lo subjetivo han sido privadas del derecho a la sexualidad, con las consecuencias que tiene eso para las personas. Entonces, hace ya mucho tiempo que mucha gente viene trabajando, organizaciones comunitarias que vienen trabajando por los derechos de las personas con síndrome de Down. Y dentro de esos derechos, el reconocimiento de la sexualidad como una cuestión de vida saludable. Porque la sexualidad no es una cuestión de la moral, es una cuestión de la vida saludable. Pueden tener cada uno de ustedes los criterios y las creencias que quieran, pero las personas tienen que tener derecho a vivir su sexualidad tal y cual la sienten y necesitan. Y después vamos a entrar en una enorme cantidad de controversias y discusiones, todas las que quieran. Tenemos la vida para discutir. Ahora, que las personas necesitan tener derecho a sus prácticas sexuales tal y como las necesitan, es un punto de referencia ante el cual nosotros tomaremos posición, ¿sí?
y discutiremos todo lo que consideren necesario discutir. Que las personas tienen derecho a trabajo, a tener una vida creativa. Es un derecho. Nosotros tenemos muchas poblaciones que no tienen acceso, generación tras generación, a un trabajo. Con las consecuencias sociales y con las consecuencias biológicas y las consecuencias del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, que eso tiene. Personas que no tienen acceso al trabajo es un derecho constitucional, que no está reconocido para muchas personas. Tener derecho a una vivienda es un derecho constitucional, tener derecho a una vivienda. Ahora, que no se contemple, que no haya políticas, que no haya acceso, que las personas jóvenes cada vez tengan más dificultades para acceder a una vivienda propia, es parte del problema, que tiene consecuencias sobre la calidad de vida de las personas, por lo tanto, sobre el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y así sucesivamente. ¿Tenemos derecho a una alimentación saludable? Sí, tenemos derecho a una alimentación saludable, pero tenemos los ríos contaminados, tenemos productos de alimentación que están industrializados, no en el sentido de una mejor calidad de alimentos, sino de una perdurabilidad, de una alimentación que es tratada como una mercancía para que llegue a los mercados en tiempo y en forma vendible y en forma consumible. Pero eso está generando alteraciones en la calidad de vida de las personas y por lo tanto nos estamos cargando de agroquímicos cada vez que elegimos comer una alimentación que nosotros creemos que es saludable. La producción de carnes hoy está en el sistema de Filot. O sea, los animales, para que crezcan más rápido y que produzcan más rápido la cantidad de kilos que los productores necesitan, en vez de dejarlo caminar por el campo, los encierran en un cuartito, los encierran en un enrejado. Entonces el animal crece muchísimo más rápido, pero se carga de grasa. Por lo tanto, estamos comiendo proteínas animales cargadas de grasa, muchísimo más de lo que significaba la producción de carnes en el campo. Lo mismo pasa con los productos avícolas, lo mismo pasa con los pollos, lo mismo pasa con los peces que son cultivados. Bueno, hay una serie de cuestiones respecto. Entonces, el tema, volviendo un poco al tema de síndrome de Down y las personas con discapacidad, que podemos clasificar relativamente en discapacidades biológicas o en discapacidades funcionales o en discapacidades subjetivas o en discapacidades sociales, ¿sí? Porque un analfabeto, por ejemplo, es un discapacitado social. No puede leer una instrucción, no puede leer un cartel, no puede conocer cuáles son sus derechos. Todas las informaciones sobre derechos están en forma escrita. Entonces, una persona que no tiene acceso a la lectura o que no tiene acceso a un medio de comunicación masivo como Internet, por ejemplo, es una persona que tiene una diferencia de derechos en relación a la persona que sí tiene acceso. Entonces, las discapacidades no son solamente las discapacidades biológicas, son también las discapacidades funcionales, son también las discapacidades de acceso a derechos. Esta problemática, como planteaba Ingrid, no está desarrollada en la Facultad de Medicina como temática. Entonces, lo que estamos haciendo es empezar a incorporarlo justamente para empezar a construir los conocimientos necesarios para abordar este problema. Entonces, el tema del síndrome de Down implica una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se estudia desde el punto de vista biológico, cómo se estudia desde el punto de vista familiar, cómo se estudia desde el punto de vista comunitario, cómo se estudia desde el punto de vista de las políticas de los ministerios de salud, ¿sí? Y cuáles son los derechos de esas personas y cuáles son los recursos que tienen esas personas para tener una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. No sé si te respondo relativamente, Ingrid. El tema es complejo. Sí, sí, se entiende. Profe, yo le quería aprovechar para hacer una pregunta rápido porque me tengo que ir ya, porque tengo clase.
estuve como intentando integrar todo lo que explicó recién, que me sirvió bastante. Hay una parte en la UP1 que no sé cómo integrarla, que Sí. eso le quería consultar. Sí. Dice que hay una familia que es de Formosa que recién se muda al barrio y que concurre todos los días al centro de salud. A ellos podría decir que se están llevando a cabo tareas a nivel familiar y colectivo de prevención y promoción de la salud con esa enfermedad para enseñarle el entorno en donde va a vivir y todas las injurias posibles a las cuales puede estar expuesta? ¿O de qué manera lo podría llegar a integrar a eso? Es esperable que esa sea la tarea que asuma el equipo de salud, justamente, o sea, pero en todo caso, ¿cuáles son los problemas que ese equipo de salud tiene que abordar respecto a esa familia? Solamente las cuestiones vinculadas a enfermedades biológicas, o dentro de ese equipo de salud tiene que haber una forma de articulación de trabajo sobre poblaciones migrantes, que también es una de las inequidades. Las poblaciones migrantes tienen tremendas repercusiones sobre su calidad de vida. Entonces, el conocimiento de una ciudad, el conocimiento de los recursos de una ciudad, de traslado, de ubicación de instituciones, de acceso a la educación, por ejemplo, de acceso a tener un documento. Todas estas cuestiones se trabajan en los centros de salud. Cuando una población migrante llega, el acompañamiento tiene que ser integral. Y tiene que ser integral desde la perspectiva de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, del diagnóstico precoz, desde los tratamientos necesarios y de la rehabilitación si fuera necesaria. Esta es la perspectiva de integración, Mariano, respecto a tu pregunta. Gracias por tu pregunta porque justamente amplía. Y una de las cuestiones es que ese equipo de salud tiene que trabajar con esa familia, no solamente a nivel individual, tiene que trabajar a nivel de reconocimiento de cuáles son las problemáticas de esa familia, cómo se ubica esa familia, por qué migró desde Formosa, qué fue lo que motivó el traslado desde Formosa. Eligieron libremente un traslado, una migración para buscar una mejor calidad de vida o fueron expulsados de Formosa. Porque el migrante no siempre elige las mejores condiciones y no siempre la migración está libre de costos. Y no me refiero solamente a costos económicos. Migrar una familia significa cortar lazos con su otra familia, cortar lazos con la comunidad, cortar lazos con una cultura, cortar lazos con un estilo de vida que está vinculado a las condiciones de vida que tenían en el lugar donde han nacido y se han desarrollado. Vivir en Formosa no es lo mismo que vivir en Rosario, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de vida son diferentes. Muchos de los compañeros que están acá presentes son de otras regiones o de otros países. Y cada uno de ustedes entenderá lo que significa, bueno, a veces poder elegir por un proyecto de crecimiento, desarrollo, acceso universitario, lo que sea, pero que eso no está libre de costos. Significa cortar lazos afectivos, significa sostener estructuras económicas que son complejas, significa aprender y reconocer valores culturales diferentes, acceso a la alimentación. En la verdulería que está enfrente de mi casa, desde que vienen estudiantes de otros países, ha cambiado la oferta de productos, porque en determinado momento no había accesibilidad a determinados alimentos que son propios de otras regiones. Entonces, el tema de la migración y su vinculación con la salud es una temática que hay que aprender, hay que estudiar, porque si nosotros no conocemos cuáles son las problemáticas, mal vamos a entender cuáles son las formas de afectación de su calidad de vida. ¿Se entiende, Mariano, la necesaria vinculación y la profundización? Entonces, lo que tenemos que aprender es a aprender, porque muchas veces nos posicionamos en el lugar de que los que trabajamos en salud tenemos que saber todo. Y no se trata de saber todo, se trata de aprender, tener una actitud de aprendizaje. Entonces, en una vinculación con una familia,
es probable que nuestro principal trabajo no sea enseñarles cómo es una mejor calidad de vida, sino aprender cómo consideran ellos históricamente, cuál es su historia, qué les ha pasado. Si están huyendo de una amenaza, esa familia va a estar en condiciones diferentes. Si eligieron libremente trasladarse a otro lugar por un proyecto personal, va a ser diferente. Si fueron expulsados de los campos donde vivían, su situación va a ser diferente. Entonces, encontrar esas diferencias, encontrar esas diversidades y trabajar con esos elementos, conociendo la historia de las personas, nos va a dar un marco para entender cómo su calidad de vida se va a afectar en un sentido o en otro. ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas de implantación en una nueva cultura? Llegar a una nueva sociedad y acomodarse a los valores y a las formas que tiene una nueva sociedad no es un trabajo sencillo. ¿Sí? No es un trabajo sencillo. Implica todo un esfuerzo, toda una energía. La persona que migra tiene que aprender una enorme cantidad de cosas que las personas que viven allí ya tienen naturalizadas. Si yo le digo a una persona de un centro de salud, bueno, mire, para esto va a tener que ir al Hospital Centenario, las personas de la ciudad ya saben dónde está el Hospital Centenario, saben dónde está la terminal de ómnibus, saben dónde está la municipalidad, saben dónde están los tribunales. Las personas que vienen de afuera desconocen todo esto, desconocen cuáles son las posibilidades de transporte que tienen dentro de la ciudad. Entonces, el trabajo y la accesibilidad al sistema de salud, por ejemplo, o a una mejor calidad de vida, o a una forma de buscar trabajo. Para buscar trabajo y conseguirlo, hay que aprender códigos, hay que aprender reglas de cómo pedir trabajo. Y esas reglas son diferentes en cada sociedad y son diferentes en cada tipo de trabajo. Si uno va a hacer un trabajo físico en el campo, las formas de presentación a pedir trabajo van a ser de una naturaleza. Ahora, si uno quiere ser secretario bilingüe de un cargo ejecutivo, la forma de presentación del trabajo y de solicitud de trabajo va a tener otras reglas. ¿Sí? Entonces, hay muchos detalles que conforman la calidad de vida de las personas y los equipos de salud tenemos que estar preparados para eso. Bueno, y saber de que hay niveles de complejidad. Me voy porque si no, no llego. Muchas gracias. Mariano, un abrazo. Bueno, pregunta. A ver, son las 10. Yo tengo un ratito más de disponibilidad. Creo que también hemos sido bastante intensos. No sé cómo están, si quieren seguir, si quieren que nos volvamos a encontrar. A mí me interesaría poder trabajar un poco lo que planteó Mariano o planteó Ingrid, la posibilidad de, y estoy a disposición, digamos, trabajar UP por UP. Pero no sé si es el momento, si estamos en condiciones de sostenerlo. Sí, a mí perdón. Sí, sí. Lo patogénico y prepatogénico tiene que ver con el modo de estudiar la historia de la enfermedad. ¿Sí? Hay un modo que es la historia natural de la enfermedad y hay un modo de entender la historia integral de la enfermedad. Son dos formas de abordaje de lectura de lo previo a la enfermedad. Para ser más claro, vamos con el ejemplo concreto que plantea la compañera ¿sí? en la UP. Entonces, hay un periodo prepatogénico que es el periodo de lo fisiopatológico, donde se están dando cuenta de cambios a nivel estructural o funcional que no son evidentes. ¿Se acuerdan que al principio decíamos estructura, función, injuria? Alteración y señales cuando lo que está ocurriendo
se hace evidente a través de la semiología, entramos en el periodo patogénico, entramos en el periodo de la lectura posible. Pero hay un periodo previo donde el proceso estructural o funcional se está en curso, pero todavía no da señales. El cáncer de colon, por ejemplo, es un claro ejemplo. O sea, lleva años. El cáncer de pulmón. O la faringitis aguda. Cualquier problema tiene un periodo fisiopatológico donde se van dando determinados cambios hasta que se hace manifiesto. Esto es lo que se llama historia natural de la enfermedad. Es una lectura de las enfermedades como una problemática biológica que tiene determinadas etapas. ¿Sí? Y que esas etapas ustedes las tienen que conocer. ¿Para qué? Para poder pensarlas y eventualmente para poder intervenir en ellas. ¿Sí? Una persona puede estar consumiendo un alimento determinado que le puede producir una alteración estructural o funcional y que en algún momento va a emerger como un síndrome diarreico, por ejemplo. ¿Sí? Pero el proceso comenzó antes de la semiología. Entonces, ¿cómo podemos estar considerando? Y cómo esos tiempos pueden ser calculados en forma diferencial a distintos procesos, porque una diarrea aguda puede llevar un determinado periodo prepatogénico, pero un cáncer puede llevar otro periodo prepatogénico, que a veces pueden ser de años, ¿sí? Un cáncer de pulmón lleva aproximadamente 21 años de proceso prepatogénico. Los cánceres epidermoides llevan mucho tiempo de periodo prepatogénico. ¿Para qué nos sirve pensar un periodo prepatogénico? Para considerar la posibilidad de que nosotros eventualmente podemos hacer diagnósticos en periodo prepatogénico. ¿Cómo? Buscándolo específicamente. Un cáncer de mama puede tener un periodo prepatogénico de años. Entonces, ¿cómo intervenimos? Enseñándoles a las mujeres la necesidad de que se autoexaminen o que tengan consultas periódicas para poder detectar y diagnosticar una determinada patología en el periodo prepatogénico y no tener que esperar hasta que se haga evidente semiológicamente. El Papa Nicolau tiene que ver con una técnica de estudio en periodo prepatogénico. No esperamos a que haya un sangrado genital, a que haya un dolor o un proceso inflamatorio manifiesto semiológicamente para detectar un cáncer de cuello de útero. Hacemos el Papa Nicolau buscando en el periodo prepatogénico la posibilidad de un diagnóstico y cuanto más precoz, mejor. Porque las opciones de tratamiento son mucho mejores cuando los diagnósticos son más precoces. Entonces, podemos hacer en el periodo prepatogénico de distintas patologías intervenciones diagnósticas o intervenciones terapéuticas o intervenciones fisiopatológicas que mejoren las condiciones, que en algunos casos mejoren la evolución, que en otros casos lo curen, lo solucionen definitivamente, y que en otros casos, por lo menos, podamos incidir en un mejoramiento de la calidad de vida si es que no podemos resolver el problema. El diagnóstico de VIH por estudios sistemáticos de búsquedas a través de técnicas de laboratorio es poder diagnosticar el VIH en periodo prepatogénico, cuando las personas no sienten absolutamente nada. Han estado expuestos a una infección y podemos hacer intervenciones así en enorme cantidad de problemas. Sí. Sí. No, claro.
hay que diferenciar. Una cosa es la infección de VIH y otra cosa es la enfermedad de VIH. ¿Sí? Cuando nosotros diagnosticamos la presencia de virus en una persona, estamos diagnosticando una infección, pero no estamos diagnosticando una enfermedad. Una cosa es la infección por VIH y otra cosa es la enfermedad SIDA. Cuando la infección ha generado una consecuencia que implica una inmunodeficiencia. ¿Sí? Entonces, son dos etapas diferentes. Cuando yo hago un reconocimiento a través de un screening de una infección, una persona puede estar infectada por VIH, puede estar infectada por tuberculosis. Muchos de nosotros estamos infectados por tuberculosis y nunca nos enfermamos. ¿Sí? Podemos estar infectados por Chagas y solamente un 30% de las personas infectadas por Chagas van a desarrollar enfermedad de Chagas. Entonces, hay que poder diferenciar la presencia de una injuria, que puede estar desarrollando una alteración fisiopatológica, esto es estructural o funcional, sobre la cual podemos intervenir para evitar el alcance de la etapa enfermedad. Y es en la etapa enfermedad donde nosotros hablamos de periodo patogénico. En la infección o en la presencia de una injuria, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de prepatogénico. Cuando nosotros estudiamos a una mujer que está viviendo su menopausia, podemos considerar de que esa menopausia, que es un estado fisiológico, ¿sí?, va a generar algunas alteraciones en sus estructuras, en sus funciones. Por ejemplo, una disminución de los estrógenos que va a tener probablemente como consecuencia una disminución de la calidad de la formación de sus huesos. Entonces, nosotros podemos estar en las mujeres menopáusicas, estar estudiando su conformación ósea a través de distintos estudios, después los veremos, la densitometría ósea, por ejemplo, entre otras cosas, o los niveles de estrógenos, y poder detectar precozmente alteraciones fisiopatológicas en periodo prepatogénico. Porque una diferencia de la conformación ósea de una mujer menopáusica no necesariamente es una enfermedad. Puede estar en periodo fisiopatológico. La desnutrición o una de las formas de la desnutrición, que es la obesidad, no necesariamente es una enfermedad. Puede ser una alteración fisiopatológica. Esa alteración fisiopatológica, si no se estudia, puede generar un estadio patogénico con determinadas alteraciones. Por ejemplo, síndrome metabólico, una diabetes, una ateromatosis, ¿sí? Ahora, en periodo prepatogénico, nosotros lo podemos estudiar, detectar los niveles de lípidos alterados en sangre y estamos trabajando sobre el periodo prepatogénico. Aunque probablemente la ateromatosis comienza en la infancia, entonces es probable que tengamos combinaciones de distintos elementos. Pero esta diferenciación entre un periodo prepatogénico y el periodo patogénico en lo que se llama historia natural de la enfermedad nos da posibilidades de pensar determinados tipos de intervenciones donde no necesariamente tenemos que esperar a que la enfermedad se haga clara y manifiesta, ¿sí? Y genere un desarrollo de lo que nosotros podemos llamar una entidad patológica. Podemos estar interviniendo en términos precoces. Que vos lo que planteás sobre la cuestión de prevención o prevención primaria o secundaria tiene que ver como también entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad hay fuertes vínculos
y están relacionados. Entre la prevención y el diagnóstico también hay fuertes vínculos y están relacionados. Y podemos estar ubicando el diagnóstico en distintos momentos de la evolución de la historia natural de la enfermedad. Ahora, hay otra lectura posible, que es la historia social de la enfermedad. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos considerando los patrones culturales de alimentación, nosotros podemos inferir de que con determinados patrones culturales de alimentación podemos tener desarrollos de calidades de vida diferentes. Para ser más claro, buena parte de la población de la Argentina es migrante europea, con una migración que tiene determinadas particularidades, que se generó fundamentalmente a partir de situaciones no elegidas vinculadas a las hambrunas en Europa, preguerra, guerra o posguerra. Eso determinó que en la migración de las poblaciones europeas a la Argentina haya determinados patrones culturales que sostienen patrones culturales de alimentación que no están asociados a las formas y a las condiciones de vida que tenemos en la Argentina. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que Europa está viviendo el invierno, nosotros estamos viviendo el verano. Y esto, por ejemplo, en forma gráfica y para que se acuerden, genera festividades de Navidad que son un contrasentido. Nosotros festejamos la Navidad con muchas familias de origen europeo, con alimentos que son propios del invierno crudo de Europa, con temperaturas bajo cero. Entonces comemos chocolate, nueces, comidas hipercalóricas en Navidad, porque son las tradiciones europeas. Pero nosotros establecemos esas festividades a temperaturas de 30 o 35 grados. Entonces, las consecuencias que tienen las Navidades y los festejos de Navidad en la calidad de vida de las personas es tremendo. Cuando ustedes sean médicos, estén trabajando, se van a dar cuenta de que una cosa es estar de guardia el día 24, donde la gente está preparando las comidas, y otra cosa es estar de guardia el día 25. El que está de guardia el día 25 o el 1 de enero se quiere matar. El que va de guardia el día 24 o el 31 duerme todo el día. Porque el 24 y el 31 no se enferma casi nadie, porque la gente está preparando una fiesta, porque la gente está contenta. El día previo, la gente está bien, se siente mejor, aunque tengan enfermedad. Pero las consultas bajan drásticamente. El día 25 y el día 1 se destapan todos los problemas. Vienen los infartos, las complicaciones digestivas, las complicaciones de las litiasis biliares, las pancreatitis, las náuseas, los vómitos, las diarreas. Todo viene a partir del día siguiente a la fiesta. Y esto tiene un origen cultural, tiene un origen que tiene que ver con nuestras migraciones, con las formas de alimentación. Por ejemplo, ¿no? Estoy graficando un poco eso. Entonces, hay una historia que es la historia natural, pero hay una historia que es la historia social de los procesos o no enfermedad. Cuando yo veo que hay un chico que viene a la consulta, que lo trae su mamá o su papá, y que ese chico tiene un patrón de alimentación que no se corresponde con la necesidad de crecimiento y desarrollo, yo puedo estar infiriendo de que de no alterarse ese patrón cultural de alimentación, por ejemplo, ese chico va a tener determinados problemas a lo largo de su vida, que en algún momento va a tener un índice de masa corporal diferente, que en otro momento va a tener varices, que en otro momento va a tener una litiasis biliar precoz, que en otro momento va a tener un síndrome metabólico y que en otro momento va a tener un infarto de miocardio. En distintos momentos a lo largo de su vida, pero eso no es una historia natural, es una historia social, porque estoy integrando otros elementos en la consideración del proceso. Por ejemplo, patrones culturales de prácticas, ¿sí?
Si yo tengo acceso a la información de la intimidad de una persona y sé que esa persona se niega a usar preservativos, por ejemplo, yo puedo inferir de que esa persona tiene una vulnerabilidad particular a tener determinada enfermedad de transmisión sexual, que puede ser modificable o no, pero que esa persona va a tener una vulnerabilidad diferente a quien, por ejemplo, tiene ciertas consideraciones de prácticas de cuidado incorporadas. Si yo sé que hay un grupo de trabajadores que trabaja en la construcción y que tiene las condiciones de seguridad adecuadas para trabajar en altura, con dispositivos de seguridad para no caerse de los andamios, las probabilidades de que esas personas tengan un politraumatismo o una muerte precoz van a ser diferentes a que si esas condiciones están contempladas o no contempladas. Entonces, eso ya no es historia natural, es historia social de los procesos de injuria. ¿Se entiende la diferencia? Necesaria. Sí. Sí, causa necesaria es cuando lo que llamamos causa, el concepto de causa es un modelo explicativo de cómo se producen determinados fenómenos, ¿sí? Que en nuestro caso, por ejemplo, podríamos llamar enfermedad, ¿sí? Entonces, necesitamos un modelo explicativo. Uno de los modelos explicativos es la relación causa-efecto, ¿sí? Que es cuáles son los fenómenos que asociados temporoespacialmente pueden explicar la producción de un efecto. Entonces, un ejemplo clásico es la tuberculosis, modelo monocausal. Bacilo de tuberculosis causante, enfermedad de tuberculosis, granuloma caverna, afectación pulmonar o lo que fuere, efecto, ¿sí? Es un modelo explicativo. Ahora, mientras yo tengo un bacilo de tuberculosis y tengo una afección tuberculosa, tengo una relación causa-efecto necesaria. Es necesario que haya un bacilo para que haya tuberculosis. Ahora, yo me encuentro con que la realidad me plantea de que en muchas personas hay bacilos, pero no hay efecto. O sea, muchos de nosotros estamos infectados, pero no estamos enfermos. Entonces, el planteo de la explicación requiere de otros elementos. Es decir, ¿por qué hay personas que en presencia del bacilo desarrollan la enfermedad y por qué hay personas que en presencia del bacilo no desarrollan la enfermedad? Y ahí escalamos históricamente a modelos explicativos más complejos. Es decir, debe hacer falta alguna otra cosa más que el bacilo para explicar la producción de la enfermedad. Entonces, ¿es condición necesaria el bacilo? Sí. ¿Es condición suficiente? No. ¿Por qué no es condición suficiente? Porque requiere de otras causas para explicar el fenómeno. Entonces, si yo digo, tengo presencia de bacilo y tengo desnutrición, veo que si yo sumo una causa y otra causa, tengo el efecto. Y tengo la enfermedad tuberculosa. Entonces yo digo, causa bacilo, causa desnutrición, enfermedad, consecuencia, efecto, ¿sí? En ese caso, el bacilo es necesario, pero no es suficiente. Si yo sumo bacilo más desnutrición, puedo decir bacilo más desnutrición es necesario y suficiente. ¿Es necesaria la desnutrición? Sí. ¿Es suficiente con el bacilo sumado a los dos? Entonces, hay una diferenciación entre necesidad. La necesidad es
es la presencia anterior en el tiempo. Eso quiere decir necesario. Necesario es una palabra que es muy, muy rica porque tiene muchos sentidos diferentes. Hay trabajos sobre el concepto de necesidad que establecen hasta 13 o 14 sentidos diferentes de la utilización de la palabra necesidad. De todas maneras, no los voy a meter en ese terreno. Vamos a tomar como condición de preexistencia, esto es condición de necesariedad, que tiene que estar presente para que se produzca el efecto. Esto es causa necesaria. Causa suficiente es, con los elementos que están presentes, se puede explicar totalmente la presencia del efecto. Ahora, vamos a complejizar un poquito más el tema, siguiendo el tema de tuberculosis. No alcanza en todos los casos con bacilo más desnutrición para explicar el efecto, porque hay personas que están desnutridas y que tienen el bacilo y no enferman. Entonces aparecen la necesidad de múltiples causas, y entonces aparecen alternativamente allí, por ejemplo, comorbilidades, diabetes, VIH, alteraciones, condiciones de habitabilidad, de hacinamiento, personas que viven amontonadas en una determinada estructura física, en una determinada vivienda. Y así sucesivamente se va complejizando la cosa y se van tomando elementos donde bacilo más determinadas condiciones producen el efecto y sin esas otras condiciones no se produce el efecto. Y entonces allí vamos explicando por qué en determinados casos se produce y por qué en determinados casos no se produce. Por lo tanto, eso nos va dando la posibilidad de pensar que si nosotros tenemos intervenciones que no están dirigidas al bacilo, pero están dirigidas hacia las condiciones de vida, nosotros podemos estar evitando la producción de enfermedades, en este caso de tuberculosis. Si nosotros tenemos una población bien alimentada, en condiciones dignas de vivienda, si tiene acceso a sol, a esparcimiento, a relajación, a no vivir en un estado permanente de estrés crónico, y una serie de otras condiciones, nosotros podríamos estar disminuyendo la tuberculosis sin tocar el bacilo. Aunque el bacilo estuviera libremente circulando, no se produciría la enfermedad. ¿Qué es lo que se produce? Es lo que sucede con determinados sectores sociales de nuestra sociedad, donde el bacilo circula muy ampliamente. El bacilo lo podemos encontrar en enorme cantidad de personas que nunca en su vida van a tener tuberculosis, pero que son los mejoramientos de la calidad de vida los que evitan la producción del efecto. Entonces, allí vamos a tener una diferenciación en los modelos explicativos de, por lo menos acá, reconocemos dos niveles, dos modelos explicativos. Uno que se llama monocausal, el otro que se llama multicausal o multifactorial. Pero hay otros modelos explicativos que están circulando en salud, que es el concepto de los determinantes. Los determinantes no son elementos asociados temporal y espacialmente en forma inmediata, como son las explicaciones causales. Por ejemplo, una definición política del cierre de una industria en una determinada región no se puede mencionar como causa del incremento de la tuberculosis, sino que es una decisión determinante, es una modificación determinante en una población que va a generar un rango de posibilidades, y dentro de ese rango de posibilidades es las alteraciones posibles de condiciones de vida y por lo tanto de modos de enfermar y de morir de esas poblaciones. Esto sucede claramente cuanto más chicas son las localidades, más dependientes son de las fuentes de trabajo. Entonces, en muchas localidades, el cierre de una fuente de trabajo define o migraciones o deterioro de la calidad de vida de las personas de una población. Y esto, búsquenlo,
en distintas experiencias, en distintas localidades, y se van a encontrar frecuentemente con este tipo de cosas. No quiere decir que el cierre de una fábrica o el cierre de una fuente de trabajo sea causa del incremento de la tuberculosis. Pero cuando ustedes vayan a evaluar históricamente el proceso, van a ver que el deterioro de calidad de vida, producto de la disminución de los ingresos de las personas que trabajaban en una fuente de trabajo, va a generar un déficit en las condiciones alimentarias, un déficit en las condiciones habitacionales, la gente no va a poder pagar los alquileres, se va a estar acumulando con el resto de su familia, se van a volver con los chicos a la casa de los abuelos, van a vivir todos amontonados, y después nosotros vamos a poder corroborar de que hay determinados deterioros en la forma de enfermar y de morir de esas poblaciones, que va a estar dando cuenta, por ejemplo, de incremento de la tuberculosis. Por ejemplo, en deterioros de los síndromes metabólicos. Por ejemplo, en deterioro de la calidad de vida manifestada con hipertensiones arteriales, con infartos de miocardio. El corralito del 2001, la crisis que vivió la Argentina en el 2001, generó una morbimortalidad de infartos de miocardio tremenda. Entonces uno no puede decir que la política económica de la Argentina y la devaluación tremendamente crítica que hubo en el 2001 en la Argentina, con todas las exclusiones políticas, económicas y sociales que tuvo, fueron la causa de que las salas de cardiología estuvieran saturadas. Y particularmente saturadas de aquellas personas que no pudieron recuperar sus depósitos bancarios. Entonces, esto no es una relación causa-efecto, es una relación de determinación, es un modelo explicativo diferente. Un modelo explicativo es el de causa, otro modelo explicativo es el de determinación. Si yo nací en Córdoba, tengo pocas probabilidades de ser astronauta, porque las condiciones de determinación de la sociedad donde yo nací dan pocas probabilidades de que yo tenga como elección de vida un oficio o una profesión que no está considerada dentro de la estructura social donde yo vivo. ¿Se entiende la relación? O sea, las condiciones de determinación de una sociedad establecen un rango de posibilidades, tanto en lo positivo como en lo negativo. Eso. Son modelos explicativos, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro, volviendo al ejemplo, si yo me encuentro con una muestra de que o hago un test de tuberculina en una persona, que es una intradermoreacción. Entonces, con esa intradermoreacción yo espero un determinado resultado. Si ese resultado es positivo, o sea, si yo inoculo una determinada cantidad de antígenos del bacilo de tuberculosis en una persona que previamente está infectada, no enferma, vaya a tener una reacción, porque el sistema inmunológico de esa persona me está diciendo que a las 48 o 72 horas va a tener una respuesta local, donde yo inoculé, que me dice que esa persona ya conocía el bacilo. Entonces hace una respuesta inmunológica de señalamiento de que esa persona ya conoce el bacilo. Quiere decir que esa persona ya está en contacto con el bacilo, pero no está enferma. Tiene una condición necesaria para tener una tuberculosis, que es estar infectado con tuberculosis, con el Mycobacterium. Pero no es suficiente. Para que esa persona desarrolle la enfermedad, voy a tener que privarlo de determinadas condiciones o generarle otras problemáticas en sus condiciones de calidad de vida para que pueda desarrollar la enfermedad. Cuando sumo todo eso, tengo las condiciones suficientes para explicar la enfermedad de tuberculosis.
si no tengo solamente una condición necesaria. La condición necesaria da cuenta de que puede o no producirse el efecto. Con las condiciones suficientes, solamente tengo las condiciones suficientes cuando tengo el efecto. Bueno, creo que los atosigué de información. Me gustaría que ustedes procesen estas cosas. Estoy a disposición. Charlenlo entre ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Yo ya estoy en el límite de mi horario. Si hubiera alguna otra pregunta o si hubiera la necesidad de un nuevo encuentro, estoy a disposición. Sí, a mí me gustaría, no sé si el resto opina lo mismo, de hacer la integración por UP, sobre todo de la 1, que tiene muchas cosas para charlar e integrar. Sí, podría ser otro encuentro. Ojo que hay una trampa. En la 1 se ve claramente la necesidad, en las otras no se ve tan claramente. Yo les recomiendo, si hacemos, yo estoy de acuerdo, me parece que es necesario hacer una integración por UP, pero les sugeriría que la hagamos en todas, porque en la 1 aparece como la cuestión epidemiológica, la cuestión clínica ahí más clara. Está en todas las demás, pero no está tan claro. Igual en las introducciones ayuda mucho, por ahí en la UP no está explícito, pero cuando lees la introducción te sirve bastante en la otra UP. Claro. Bueno, les sugiero lo siguiente, pónganse de acuerdo ustedes, tienen un grupo, lo que sea, me avisan y si les parece necesario, nos volvemos a encontrar. Dale, muchas gracias. Que tengan buen día, hasta luego. Igualmente.